El aumento en las cuotas de los colegios privados. Digamos, ¿qué no aumenta? ¿Qué cosa no aumenta? Y todo aumenta y los colegios privados también. El legislador Dante Rossi, de la UCR, de Juntos por el Cambio, presentó una iniciativa para limitar el aumento de las cuotas. Lo hemos invitado a Dante Rossi y hemos invitado también a Javier Basanta Chao de los colegios privados. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, a ver, Dante, te escuchamos. ¿Cómo es tu iniciativa? Lo que nosotros intentamos es ver cómo hacemos frente a esta escalada inflacionaria y los graves problemas que hay para tratar de llevar alguna solución a muchísimos padres que ven muy complicada su situación y que no pueden afrontar el pago de algunos aumentos en determinados colegios. Hay colegios que han aumentado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hasta 240%, que están cobrando casi el doble de matrícula para la inscripción el año que viene. Entonces, lo que nosotros decimos, tomando una realidad, más del 90% o casi el 90% de los colegios de la ciudad de Córdoba de gestión privada reciben una contribución del Estado que cubre la totalidad, el 100% del salario docente. Entonces, lo que hemos dicho, evidentemente hay otros gastos también del colegio que hay que afrontar. Entonces, lo que hemos hecho es una cosa racional. Nos parece que para aquellos colegios de gestión privada que efectivamente reciben esa contribución, bueno, permitir que el aumento sea del 140%, que es la inflación anual. Para aquellos colegios que reciben menos del 90% del salario de un docente, que hay varios colegios en esa situación, dejar que sea ese 140 más un 20%. Y aparte de eso, establecer una limitación en la matrícula de inscripción para el año que viene, que sea como tope la cuota que se pagó en el mes de octubre para el colegio de este año. Vos diste a entender que con el subsidio los colegios prácticamente están hechos y todo lo demás es ganancia salvo algún gasto. ¿Estás convencido de eso? No digo eso porque obviamente los colegios tienen que invertir, se les rompe un caño, tienen que invertir en el baño de los colegios, tienen que arreglar la infraestructura y aparte hay otras especificaciones, otras materias que efectivamente en esas horas no las paga el Estado y sí las paga el colegio privado. Pero nos parece que no se puede tomar como elemento de variable de aumento en la paritaria docente, porque no estamos considerando la paritaria docente cuando hay un aporte del Estado muy importante. Y es muy importante lo que hace el Estado porque tiene obligación de pagar como mínimo el 45% de esos salarios docentes. Y hoy está pagando en más del 90% el 100% de los salarios. Entonces nos parece que para esta situación fijar un tope en la inflación y en los que perciben menos de esa contribución, en la inflación más del 20%, es algo racional. Javier. Bueno, en realidad partimos de la base de una construcción del costo distinta. Lo que en realidad el Estado provincial provee a través de los aportes es un esquema de planta funcional de una institución estatal. Si hoy las instituciones educativas tuviésemos las mismas plantas funcionales de las instituciones estatales, yo pregunto quién nos buscaría como educación privada. Si estaríamos brindando exactamente el mismo servicio que el Estado. Por el contrario, nosotros sí lo que tenemos elaborado es un estudio en el cual no son todos los establecimientos educativos lo que tienen 100%, ni tampoco es un porcentaje demasiado elevado. Generalmente están en cabeza de las instituciones más antiguas o con mayor trayectoria, escuelas que tienen 80, 90, 100 años, 70, 50, pero en realidad cuando nosotros vamos a analizar esa estructura de costo dentro de la institución educativa, que ninguna institución educativa privada es igual a otra, porque se diferencia en su ideario y en su proyecto educativo, nos damos cuenta de que hay, si tomamos en un promedio, un 50% más de personal como piso que en una institución estatal o con lo que el Estado provincial provee de aportes. Entonces ahí es donde se empieza a generar el desequilibrio. ¿Por qué nosotros hablamos de la paritaria docente? Porque realmente entre el 80 y el 90% del costo de la estructura de una institución educativa son salarios. Y el resto son servicios, conectividad, tecnología, que se basa todo por inflación y al mismo tiempo en dólares. Entonces es una situación complicada. Hoy las instituciones educativas creo que en su conjunto
son uno de los empleadores más importantes que tiene hoy la provincia de Córdoba. Calculemos que hay 1.270 servicios educativos privados en todo el territorio y yo diría, ¿de cuántos hemos escuchado quejas por incrementos realmente elevados o que realmente llamaran la atención? Yo cuando escuchaba esta mañana a Dante en un reportaje, escuchaba que él hablaba de los números que acaba de repetir, 140 y 160. Yo creería que muchas instituciones educativas firmarían ese incremento garantizándoselo en función de que podrían cubrirlo, porque la mayoría de las instituciones educativas no ha llegado ni siquiera a un 80% de esos números que estamos hablando, tomando el total de la jurisdicción, ¿no? Interior y capital. Javier, y vos decís que sostenés que los colegios privados pagan muchos sueldos que no son cubiertos por la provincia, porque la oferta es distinta. Claro, a ver, ¿por qué una familia elige una institución educativa? En primera instancia por su ideario. Por eso muchas veces cuando alguien dice ¿por qué le exigen tal cosa en el colegio? Y bueno, porque la familia eligió ir a ese colegio tiene un determinado reglamento, un determinado comportamiento y esto es lo que la familia eligió en determinado momento. Sumado a eso está el proyecto educativo, que es lo que ese colegio espera de los jóvenes que egresan de él. Y cuando uno quiere montar todo esto, no se monta con un plantel, digamos, docente convencional. Entonces hay gabinetes psicopedagógicos, coordinadores, acompañantes terapéuticos que en algunos casos no son cubiertos por las obras sociales y los colegios para reforzar en su comunidad también los contratan y cobran el salario desde el colegio. Entonces es mucho lo que los colegios invierten para mantener a su comunidad contenta con el servicio que le brindan. Que haya instituciones educativas que nosotros sacamos un comunicado días atrás diciendo que debían incrementar las cuotas porque si no iban a estar en un conflicto financiero. Entonces muchas se dieron cuenta que por tratar de proteger a su comunidad y no impactar con aumentos o incrementos en sus bolsillos, demoraron la aplicación de los aumentos. Y hoy estamos viendo parte de esa consecuencia. Sí, yo lo que digo es, primero, hay efectivamente en la oferta de cada uno de los colegios salarios de especialidades que se pagan en muchos casos por hora y no un salario completo igual que el de la paritaria docente. Hay otros auxiliares también que en los aumentos salariales no han superado el índice inflacionario. Y en el resto yo creo que estamos muy cerca hasta de firmar ese acuerdo, porque si efectivamente hay una gran mayoría de escuelas privadas que firmarían por el 140%, bueno, lo que tenemos que hacer es limitar las que excedan ese aumento, porque yo entiendo la oferta electoral, pero los padres mandan en febrero a un chico en colegio, la oferta educativa, perdón, los padres mandan en febrero a los chicos al colegio y en una oferta electoral que cuesta determinados pesos y en octubre o noviembre muchas veces les aumentan muchísimo. Yo cito un informe de Canal 12 que habla de un colegio del norte de la ciudad de Córdoba que aumenta el 242% la cuota. Hoy he escuchado informes de colegios que quieren cobrar una matrícula aumentada a la cuota de octubre y sujeta a lo que puede pasar con la inflación en marzo del año que viene. O sea, cuando empiezan la clase el año que viene le tendrían que cobrar un plus. Entonces yo digo, y aparte sin ningún tipo de explicación, yo veía en estos días una resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación, que Córdoba no adhiere a esas cosas, pero donde caratula al alumno y a los padres que mandan los chicos al colegio como consumidores, y como consumidores tienen el derecho de requerir a los colegios los balances, por qué aumentan, que les expliquen claramente qué están haciendo con el llevar adelante ese colegio, porque es un colegio, por supuesto, privado, es oficial, es un colegio público de gestión privada, entonces el Estado tiene que ver también con esos contenidos. Eso no se aplica
aplica en Córdoba y no hay muchas veces hay conflictos como colegios como el Dante Alighieri, donde los padres reclaman información y donde no se las dan, y hay otros colegios que, por ejemplo, no reclaman también la ayuda de esa contribución estatal para no tener ningún tipo de control de parte del Estado y poder aumentar las cuotas. Y me parece que en una situación económica como la que estamos viviendo en la actualidad hay que tener alguna racionalidad, pero tomo lo que dice él y creo que nosotros, si fuera la realidad así, nosotros estaríamos cerca de fijar ese tope y analizar el resto de los colegios que quedan afuera de ese 140 o 160% anual y verificar si a esos charlando se le puede poner un límite. Nosotros a principio de año pasado empezamos a hablar con el Ministerio de Educación, porque en realidad Córdoba tiene una fórmula interesante que es la presentación de la declaración jurada que hacen las instituciones educativas que reciben aporte. Esa declaración jurada, que pasa por auditoría, es donde ellos dicen qué gastan y en dónde lo gastan, y de acuerdo a si está correctamente instrumentado se le concede la posibilidad del incremento de la cuota para cobrar a partir de abril y retroactivo al mes de marzo. Ahora bien, ¿qué decíamos nosotros? Establezcamos una fórmula que nos permita bimestralmente ir incrementando la cuota, ser previsibles ante la familia y no tener que estar presentando rectificativas que generalmente terminan siendo demoradas en el tiempo, no hay suficiente personal para que las pueda revisar, y después, ¿qué sucede? Que tienen que aparecer todos los aumentos aplicados en un solo momento. Yo creo que se puede lograr algo que dé previsibilidad a los padres. Las escuelas que no tienen aporte han pasado este trance mucho más ordenadas que las que tienen aporte. ¿Por qué? Porque ya aplicaron un incremento, ya dijeron en base a qué iban a ir aumentando, y el incremento se fue produciendo cada 60 días. Lógicamente, conversábamos con Dante antes de ingresar al piso, tiene un solo... el problema radica en la inflación, es algo que escapa a nosotros. Es importante que uno vea cómo lo puede resolver, pero yo siempre me remonto al año 2003, cuando en el AMBA se dio un caso de posible migración de alumnos de escuelas privadas a escuelas estatales. El gobierno no estaba preparado para la recepción de esos jóvenes, y ¿qué hizo? Hizo un plan de contingencia por un determinado tiempo, dio aportes extraordinarios a los colegios para que no incrementaran la cuota. Pasado eso, retomó a los aportes habituales y convencionales. Yo creo que alguna solución hay que buscarlo, y creo que está la voluntad para hacerlo. Bueno, antes de despedirlo, porque me queda poco tiempo en el bloque, Milei propuso los vouchers educativos, los vouchers en la educación. Schiaretti lo corrigió en el debate, le dijo a Milei: usted no sabe que la educación la manejan las provincias, no la nación. Pero al margen de eso él dijo: yo no quiero subsidiar más a las instituciones, a las escuelas, voy a subsidiar a los alumnos, y que las escuelas compitan entre sí, y si no son eficientes también que quiebren, por una cuestión de mercado. Bueno, creo que hay un desconocimiento total de la ley. Vamos a llevar 138 años de educación pública gratuita. Hemos logrado a través de nuestros legisladores votar que hasta el nivel secundario sea obligatorio. Nosotros creemos que los jóvenes se crían en un entorno determinado, y en ese entorno es donde tienen que adquirir los conocimientos. La única forma de que en ese entorno reciban educación adecuada es que el Estado se haga presente con establecimientos educativos de primera línea, y no que un joven que está en un entorno determinado, porque le den un voucher, vaya a una escuela donde empiece a compararse con quienes asisten a esa escuela, y ahí vamos a estar generando en la mentalidad del joven otras cuestiones que después van a ser mucho más difícil poder corregirlas. Coincido absolutamente, una barbaridad de las tantas las que nos tiene acostumbrado Milei. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de garantizar otra vez, fortalecer la educación, otra vez fortalecer la educación la educación pública que genere igualdad de oportunidades, y volver a tratar de construir una Argentina como la que construimos de la mano de Sarmiento. Nosotros tenemos que volver a confiar en la educación, volver a mejorar la calidad educativa, y a través de eso salir como Argentina y dejar atrás el atraso y la pobreza.
Le agradezco a los dos que hayan venido. No, por favor, Gracias. gracias a vos. Muy bien.